quisiera referirme al tema que ha copado la atención durante varias semanas en República Dominicana y que es sumamente importante, el dengue. Miren, señores, el dengue debe tener más de 200 años. Yo creo que desde el siglo XVIII, más o menos por ahí, es que se identificó un caso. Y básicamente aquí en América fue en Filadelfia, ¿no? Y entonces es algo que se repite, es algo cíclico para esta época, siempre ustedes se dan cuenta en las afecciones, se disparan los números, los contagios, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Todos los años son más de 400 millones de afectados de dengue. Óiganme bien, 400 millones de afectados de dengue. De esos 400 hay un gran porcentaje que termina con el tema del dengue hemorrágico, que es donde se complican los pacientes, donde se descompensa, donde sangra y lamentablemente donde fallecen. Entonces, ¿qué sucede con esto? Evidentemente que el gobierno dominicano no le había prestado la debida atención a este tema. Ustedes históricamente han visto cómo gobiernos anteriores han hecho toda una campaña. Desde mediados de año siempre el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones que tienen que ver con salud siempre desarrollaban campañas educativas de concienciación para concientizar, para informar en las escuelas a los niños que son los más vulnerables. De igual manera los adultos también nos infectamos y se complican los adultos, pero el nicho como más susceptible son los niños, son los más pequeños. Entonces hemos visto cómo hasta choque de trenes en el mismo gobierno, porque el viceministro, por ejemplo, de Salud Colectiva, decía en una de sus declaraciones que solo el 24% acudía a las clínicas a buscar los servicios. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que solo el 24% acuda a las clínicas a buscar el servicio de salud? O sea, eso es algo colapsado, eso es algo vergonzoso. Entonces, en ese marco, yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. Yo pienso que se le debe prestar más atención, que se debe despolitizar. Fíjense que el ministro decía que se estaba politizando el tema, porque la oposición decía que se estaban maquillando los números. Pero ven acá, íbamos en la semana 42 y se estaban reportando datos de la semana 37. Quizás eso no es maquillar los números, pero sí es esconderlo. Pero sí es brindar números que no están actualizados, pero sí es brindar números que no están siendo honestos y que no están siendo precisos. Y que en el boletín 37 había un disparo de contagios de un 87%. ¿Cómo se llama la obra? Yo no sé si es política, yo no sé si es manipulación, yo no sé que se llame como se llame o que la quieran tildar como la tilde, tanto el gobierno como la oposición. Aquí tenemos que pensar como nación, aquí tenemos que pensar que son niños que están muriendo, que son seres humanos que están muriendo. Y más que ver cifras y decir, no, es que solamente se murió Juan y se murió Pedro y que solo fallecieron 5. No es 5, no es 10, no es 15, no es 20. Son seres humanos. Es que basta con uno que fallezca y es una vida menos. Se trata de eso, de seres humanos. O sea, no es cifra fría como la economía, que va a crecer un 2 punto y algo, pero ese es otro tema. O sea, no es cifra, no. A mí me saca de casillas, como decimos en el buen dominicano, cuando yo veo autoridades y veo oposición y veo políticos en sentido general que dicen no porque murieron tantos, no porque los infectados son tantos. Son seres humanos. Vaya al barrio donde murió el niño de 3, 4, 5. Vaya a Los Alcarrizos, donde murió el niño, y pregúntale a la madre si ella lo ve como un uno o si ella lo ve como un ser humano. Entonces, tenemos que tener políticos, tenemos que tener autoridades que sean más humanos, que sean más, que le duela más
y que piensen más en el ser humano, porque al final las políticas públicas que se crean desde el Estado es para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas, en el caso nuestro. No es para manipular las informaciones, hay que ser responsable. Tenemos una realidad, pero ¿qué importa? O sea, el Ministerio de Salud Pública es el primero que debe de salir al frente. Fíjense que el ministro en la mañana decía, no, lo están politizando el tema. Y en la tarde el presidente convocó porque sabe lo que es este tema. O sea, esto no es cuestión de política, es que toda la nación estaba volcada al tema. Y la presión que se hacen por las redes sociales, en el Palacio hay una institución que se encarga de medir cada acción. Usted escribe una cosa en el tweet y le están midiendo lo que afecta, lo que no afecta, lo que sube, lo que provoca, las reacciones. Entonces, al final, hay una realidad, hay un tema con el dengue. Lamentablemente, el gobierno actuó, pero actuó tarde, porque hay que prever, y esto es algo cíclico, que no es como el COVID que nos agarró desprevenido. O sea, yo no entiendo por qué no asumir. Tenemos un problema, usted tiene una enfermedad, usted va al médico, el médico le diagnostica y usted busca ayuda y usted resuelve y usted lleva el tratamiento. Pero no es que después que usted ya está en un cáncer etapa 3, usted va a querer resolver el problema, porque ya va a ser tarde para ablandar habichuela, como decimos en el buen dominicano. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. Y los que están queriendo politizar el tema, que dejen la politiquería barata y que vayan a los consultorios de los infectólogos y vean cómo están abarrotados, que vayan a los hospitales que no hay cama, que vayan a las clínicas privadas que no hay cama. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en República Dominicana.